Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, media hora de conversación solamente de economía, programa señero de Canal 24 Horas. Esta semana, esta edición concentrados en inflación. Lo conocimos la semana pasada, 0,9% para el mes de septiembre, 13,7% para los últimos 12 meses de inflación. Se comienza a ver una luz al final del túnel, de acuerdo a los expertos. También tuvimos esta semana la decisión del Banco Central de subir la tasa de interés hasta el 11,25%. ¿Qué señal nos está enviando el Banco Central? Lo vemos en la nota de Nacho Atenas. Con suerte te alcanza el sueldo para ahorrar. A los créditos está complejo. En estos momentos hay mucha gente que no va a poder acceder a casa. El difícil acceso a la casa propia ha sido uno de los principales reflejos del complejo panorama económico. De hecho, en lo que va de año, el otorgamiento de créditos hipotecarios ha tenido una caída de 44%. Ha disminuido la liquidez en el mercado que existió el año pasado y antepasado producto de los retiros de la AFP y los aportes estatales, como también la alta inflación que ha habido en el último periodo, que ha dificultado a las personas que ahorren para tener el pie. Y es que acceder a la casa propia hoy es un desafío, así lo señala Sebastián, que junto a su pareja se encuentra en el proceso de obtener un crédito hipotecario, un trámite que nos asegura está siendo posible solo porque juntaron ambas rentas. Por el momento nos gustaría hacerlo, pero todavía estamos viendo a ver qué va a pasar con las tasas. Duele para el bolsillo el tema, sobre todo, por ejemplo, con el caso que nosotros lo estamos viendo como en tasa fija. Entonces yo creo que en ese aspecto es complicado. Tasa de interés que en el caso de los créditos hipotecarios subió y llegó a 4,32% en septiembre. Sumado a eso, los bancos continúan aumentando sus restricciones. Una de ellas es lo que solicitan como ingresos al momento de pedir un préstamo. Según datos de Arenas y Cayo, expertos inmobiliarios, este año una persona que esté solicitando un crédito hipotecario para una vivienda de 3.500 UF debe acreditar ingresos por más de 2,4 millones de pesos, una cifra mucho más alta si la comparamos con el año 2019, donde para la misma vivienda se pedían ingresos por 1,6 millones de pesos, lo que se traduce en un aumento de más de 817.000 pesos en tan solo 3 años. Va totalmente de la mano con lo que estamos viendo en la economía general. El aumento de la tasa va en línea con el riesgo y que, por supuesto, asociado a la inflación, implica que las personas deben demostrar un mayor ingreso para poder pagar lo mismo que teníamos, por ejemplo, hace 2 o 3 años atrás. Un panorama adverso en donde uno de sus principales componentes ha sido la inflación. Por lo mismo, el Banco Central continúa su lucha para revertirla y por eso nuevamente aumentó su tasa de política monetaria 50 puntos base, dejándola en 11,25%, un movimiento alcista que desde la institución aseguraron será el último. Es evidente que estamos entrando en una recesión y que va a ser una recesión que va a durar varios trimestres a lo largo del próximo año. Parece razonable que el Banco Central dé una señal final, ¿cierto?, de consistencia en anclar las expectativas de inflación. Pero, ¿qué tanto efecto ha tenido en la inflación esta constante alza de tasas? El incremento de tasas que ha venido realizando el Banco Central y volviendo a esta política más contractiva ha ayudado a frenar todo ese proceso, evitando que este exceso de demanda sea también alimentado por crédito. Y las herramientas financieras que más lo han resentido son los créditos a corto plazo. Líneas de crédito, tarjetas de crédito, créditos para, por ejemplo, un automóvil o créditos de consumo, de todo en el corto plazo. En los créditos de largo plazo, crédito de vivienda en general están más bien desacoplados y por lo tanto no podríamos necesariamente ver un impacto directo en lo que ya hemos estado viendo. Un mercado que se sigue ajustando para controlar una inflación que el Banco Central se ha puesto como meta, controlarla dentro de 2 años. Justamente para profundizar en todos estos temas, ya estamos en contacto aquí en Mirada Económica, Canal 24 Horas, con Germán González, coordinador del área macroeconómica de Clape SUC. Germán, bienvenido a Canal 24 Horas, Mirada Económica. ¿Cómo te va? Hola Andrés, muy bien, muchas gracias por la invitación. Germán, lo veíamos recién en la nota y es parte de la conversación también de muchos economistas. En este nivel de incertidumbre a nivel mundial, a nivel nacional, definitivamente esta va a ser la última alza de tasas del banco, ¿crees tú? Hay una lectura que muchos dicen, la unanimidad respecto a la decisión da luz para ello, como no fue unánime la decisión anterior, la reunión de septiembre. ¿Cómo lo ves tú? A ver, claro, el hecho de que la decisión este mes haya sido unánime, creo que da una buena señal de que hay consenso en el Consejo del Banco Central
respecto del diagnóstico, ¿verdad? Y que si fueron ellos, digamos, en consenso, expresaron esta decisión de que va a ser el último aumento de tasa, yo creo que es una decisión creíble, ¿verdad? Con los antecedentes que tenemos hoy día. Y ahí voy un poco a lo que tú mencionas al principio. Todavía tenemos mucha incertidumbre, ¿verdad? Y obviamente esto lo sabemos del funcionamiento histórico del Banco Central. Si las condiciones cambian, eventualmente este diagnóstico podría cambiar. Pero también es cierto que hemos tenido algunas señales, especialmente en el ámbito internacional, de que hay ciertas presiones inflacionarias que están empezando a bajar. Me refiero a los costos de transporte, por ejemplo. El precio del petróleo ha bajado de los niveles máximos que alcanzó sobre $100 el barril, 120 incluso en algún momento. Los precios de alimentos también algo han descendido y por lo tanto, y en este contexto además, como vemos las proyecciones del escenario internacional apuntan a que el Fondo Monetario decía esta semana una buena parte del mundo va a estar en recesión el próximo año. La propia economía chilena está dando algunas señales de fragilidad y por lo tanto, esos son los antecedentes que hoy día tenemos y que nos permiten pensar que la inflación con esta tasa de política monetaria, ¿verdad?, va a poder tener una menor inflación en el año 2023, pero obviamente todo esto va a depender de cómo vaya evolucionando las condiciones económicas y financieras que están particularmente volátiles. Sí, Germán, eso respecto al techo. También otra conversación que se instala respecto cuándo debiese el Banco Central comenzar a retirar esta política más restrictiva, podríamos decir, y hacerla menos restrictiva, conforme nos imagina también que la economía vaya dando señales que se dé espacio para ello. Muchos dicen, incluso algunos dicen diciembre, primer trimestre, segundo trimestre. ¿Cuál escenario ves tú? Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con eso, porque creo que el principal problema que tenemos hoy día es el aumento de la inflación. El próximo año probablemente vamos a estar más preocupados de la contracción de la actividad económica. Pero hoy día primero hay que ganarle, ¿cierto?, la guerra a la inflación. Y lo que hemos visto durante los últimos meses, ¿verdad?, y ya incluso un par de años, es que la inflación nos ha ido sorprendiendo permanentemente al alza. O sea, hemos tenido una mayor persistencia inflacionaria. Que en el caso de Chile eso se ve amplificado por los efectos de indexación, ¿verdad?, derivados del uso de la UEF en distintos instrumentos. Y como consecuencia de eso yo creo que hoy día, ¿verdad?, lo que tenemos que pensar es que la tasa se va a mantener alta por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? A mi juicio es cuando tengamos evidencia contundente de que la inflación empieza a converger a la meta del Banco Central de 3%. Es decir, si pensamos en los próximos meses, por ejemplo, las proyecciones son que de aquí a fin de año la inflación esté entre 12 y 13%, que todavía es una inflación muy alta, claro, muy por sobre la meta del Banco Central. Y eventualmente, ¿verdad?, durante el primer semestre del próximo año debiéramos tener evidencia mucho más clara que la inflación empieza a ceder. Y en ese escenario, efectivamente, cabría espacio para que la tasa de política monetaria empiece a bajar. O sea, en la primera parte del próximo año eso debiera ocurrir, ¿verdad? Pero creo que, dado el mandato que tiene el Banco Central, ¿verdad?, que es la estabilidad de precios junto con la estabilidad financiera, no debiera empezar a bajar la tasa de interés hasta que no tenga, evidencia clara de que la inflación está empezando a bajar. Germán, tú mencionabas el concepto de la convergencia. La convergencia es a ese plano quizás que muchas veces se estima como el ideal, que es la inflación en torno al 3% anual, que es lo que, entre comillas, se recomienda. ¿Sientes tú, desde tu mirada, que el último IPC que conocimos, ese 0,9, es el inicio de esa convergencia? Muchos dicen, esta es la primera señal de que las medidas que ha tomado el Banco Central están surtiendo efecto. ¿Tú lo ves así? A mí primero me parece que todavía es una inflación particularmente alta, ¿verdad? Un 0,9 de inflación no es una inflación normal. Septiembre es un mes que tiene una estacionalidad alta por las fiestas patrias, ¿verdad?, los precios de los alimentos, el transporte. Entonces, yo quisiera esperar, ¿verdad?, octubre y cómo es el cierre del año. O sea, nada de cantar victoria ni puntos de inflexión. Tú todavía eres cauto. Yo creo que sí. Fíjate que el punto de inflexión en la inflación en 12 meses lo veníamos esperando hace varios meses porque claro, el año pasado ya tuvimos inflaciones muy altas en la parte final del año. Entonces, digamos, ¿cuándo creo yo que es más razonable estar, tener cierta tranquilidad respecto a la inflación? Cuando las inflaciones mensuales sean más compatibles con un nivel cercano a la meta del Banco Central. Quiero decir, cuando empecemos a ver de nuevo inflaciones de 0,2, 0,3, 0,4%, ¿verdad? Y eso hoy día el mercado lo está esperando para fin de año, ni siquiera para la inflación de octubre, todavía se espera una inflación de 0,9%. Y como conversábamos recién, ese 0,9 se traspasa al mes siguiente vía efectos en la UEF y otros precios. Por lo tanto, creo que es bueno que la inflación empiece paulatinamente a ceder,
pero también creo que es muy temprano para cantar victoria. Acabamos de tener un dato de IPC en Estados Unidos, donde también bien negativo, estamos, digamos, 0,4 para el último mes. Por sobre lo esperado, ¿cierto? Y eso nos muestra que digamos, esta batalla contra la inflación está siendo mucho más dura en todas partes, ¿verdad? En todas partes del mundo seguimos teniendo shocks inesperados, efectos de indexación, y estamos en un ambiente que no estábamos acostumbrados a vivir, ¿verdad? Es una situación bien extraordinaria, en el caso de Chile con la mayor inflación en 30 años, en Estados Unidos con la mayor inflación en 40 años. Sí, tú mencionabas, perdón, los Estados Unidos. Para muchos es inevitable las decisiones que va a seguir tomando la Reserva Federal. ¿Cómo nos golpea a nosotros, por ejemplo, eso que mucha gente quizás a través de la pantalla lo ve tan lejano, el dólar? Eso podría ser que el dólar, por ejemplo, tranquilamente esté navegando cercano a los 1.000 pesos con medidas de ese tipo por parte del Banco Central estadounidense, que es la Reserva Federal, y las implicancias que eso puede tener en la inflación en nuestro país. Bueno, efectivamente, una de las variables que determina la evolución del dólar, del tipo de cambio, es la diferencia de tasas de interés entre Chile y Estados Unidos, ¿verdad? Y estas sorpresas inflacionarias que estamos viendo en Estados Unidos, lo que van a generar, ¿verdad?, es una reacción de política monetaria, es decir, alzas de tasas de interés en Estados Unidos bien agresivas. En noviembre, eventualmente, el mercado ya descontó que va a haber un alza de 75 puntos base, en Estados Unidos me refiero, y que la tasa de interés va a acercarse a 5% en los meses siguientes. Para que tengamos una idea, ¿verdad? Este es el aumento de tasas más agresivo que ha habido en Estados Unidos desde los años 80. Por lo tanto, a eso me refiero con que estamos atravesando un periodo bien excepcional. Cuando ello ocurre, ¿verdad? Y ha venido ocurriendo en el último tiempo, el dólar en el mundo se fortalece, ¿verdad? Por el diferencial de tasas y también porque este aumento de tasas genera condiciones más complejas para todo el mundo. Genera un costo de financiamiento que sube para todos los países y riesgo de recesión, que es la otra parte, ¿verdad?, de esta historia. Cuando suben tanto las tasas de interés para frenar el aumento de la inflación, uno de los impactos que eso tiene, que es que encarece el costo del crédito para todos, genera condiciones más restrictivas de crédito y nos lleva a estar conversando en este momento de los altos riesgos que el mundo, buena parte del mundo, enfrenta una recesión el próximo año. Y en un escenario de recesión de alta incertidumbre también ocurre que hay una mayor demanda por dólares como refugio, ¿verdad?, en estos escenarios de incertidumbre. Y eso también tiende a potenciar el fortalecimiento del dólar, a depreciar nuestras monedas y eso nos inyecta una mayor presión inflacionaria por el lado de los productos importados. Tú mencionabas el tema del encarecimiento del crédito. ¿Cómo podemos sopesar, cómo puede afectar en el plano local, ya volviendo a lo de nuestro país, la decisión del Banco Central en todo tipo de créditos? Te pregunto, hipotecarios. Vimos que la última medición del Banco Central volvió a subir después de 5 meses de caída, los hipotecarios volvieron a subir. Y los de consumo y comerciales que están al nivel más alto desde que existe medición. ¿Van a seguir afectando las alzas de tasa estos tipos de créditos que te estoy mencionando o ya el mercado lo tiene asumido? A ver, bueno, creo que en ese sentido es importante la señal que dio el Banco Central en el sentido de que este sería el nivel terminal de las tasas de interés si es que se mantienen las condiciones que estamos viendo hoy día, porque eso debiera acotar las alzas de tasas de interés, especialmente de los créditos de más corto plazo, créditos de consumo, tarjetas de crédito, etc. Las tasas de interés de los créditos hipotecarios responden a una dinámica un poco distinta y ahí buena parte del aumento tiene que ver, por ejemplo, con la menor liquidez asociada a los retiros de fondos previsionales. Eso presionó las alzas de interés de los créditos hipotecarios. También este escenario de mayor riesgo que estamos asociado a la incertidumbre que estamos experimentando también encarece el costo de los créditos hipotecarios, pero básicamente en la banca hay una menor liquidez disponible, ¿verdad? Y eso encarece el costo del crédito. También, digámoslo, las tasas de interés en Estados Unidos, las de largo plazo, están subiendo y eso también se traspasa a las tasas de interés locales. Pero la tasa de política monetaria, si bien, digamos, tiene algún efecto en las tasas de interés de más largo plazo, impacta con mucho más fuerza en las tasas de interés de corto plazo, como digo, créditos de consumo, tarjetas de crédito e instrumentos financieros similares, ¿verdad? Por otro lado, también las tasas de los ahorros, de los instrumentos de ahorro, depósitos a plazo, por ejemplo, también tienen un correlato bien estrecho con la tasa de política monetaria. Y bueno, pero lo que ha ocurrido en el último tiempo es que todas las tasas han estado subiendo y, al menos desde el punto de vista local, con esta decisión de política monetaria y con este anuncio, se frena un poco la presión al alza sobre las tasas. Pero todavía nos falta lo que está ocurriendo afuera.
y Estados Unidos viene con un proceso más atrasado de alzas de tasas de interés y por lo tanto ahí todavía hay espacio para que las tasas sigan subiendo y eso nos impacte, digamos, a todos los países emergentes. Sí, Germán, te pedimos que te mantengas conectado. Vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica. Antes de ir a la pausa, todos ustedes que nos están viendo a través de la pantalla de Canal 24 Horas, les contamos que todas las empresas independientes del rubro necesitan facturar electrónicamente, saber cuánto le debe los clientes, procesar las remuneraciones, controlar la liquidez, la rentabilidad. Todo esto y mucho más es posible con Kame ERP. Nos integramos con los bancos, con el servicio de impuestos internos, con Mercado Libre y mucho más. Planes desde 12 UF al año, una UF al mes. Toda la información en kame.cl. Pausa en Mirada Económica. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con el coordinador del área macroeconómica de Clape SUC, Germán González. Germán, conversemos de macroeconomía, conversemos de cifras, las proyecciones que conocimos los últimos días del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial para nuestra economía, el 2022, pero te invito a poner el foco en el 2023, que ahí los números son muy preocupantes y la pregunta viene ya. ¿Por qué nuestra economía va a ser la única prácticamente en América Latina que va a crecer negativo, que se va a contraer el próximo año? Yo creo que hay dos grandes factores que explican lo que va a ocurrir el próximo año. Primero, Chile perdiendo una ventaja, un liderazgo, ¿verdad?, que ha tenido históricamente en términos de crecimiento, desarrollo económico, lo cual es muy preocupante. Pero ¿cuáles son las razones? A mi juicio, primero hay efectos que se arrastran desde la sobreexpansión de la economía del año 2021, ¿verdad? Esto, todavía estamos viendo algunos efectos de eso. ¿A qué me refiero? Básicamente en 2021 la economía se sobrecalentó como consecuencia de los retiros de fondos, las ayudas universales que se implementaron. Eso generó, como sabemos, aumento de la inflación, aumento del déficit en cuenta corriente, ¿verdad? Y este año 2022 estamos empezando el ajuste, pero ese ajuste ha sido incompleto, insuficiente. O sea, recién está partiendo el ajuste y va a tener que continuar, ¿verdad?, durante el 2023. Porque es insostenible el nivel de gasto que se alcanzó en algún momento, reflejado, como digo, en el déficit en cuenta corriente y en el aumento de la inflación, y por lo tanto tenemos que ajustarnos a niveles más normales de acuerdo a nuestra capacidad de generación de ingresos, ¿verdad? Hubo un exceso de gasto por circunstancias, como digo, que fueron excepcionales e insostenibles, y por lo tanto parte de ese ajuste lo vamos a ver el próximo año, y eso es algo que ocurrió en Chile principalmente y no ocurrió con la misma fuerza en otros países de la región. Lo segundo tiene que ver con nuestro propio proceso interno político, ¿verdad? Donde hay una serie de temas que se están discutiendo. Me refiero al debate constitucional, por ejemplo, la reforma tributaria. Son temas bien fundamentales donde se cambian, ¿verdad?, las reglas del juego para sectores muy relevantes como la minería, que es un sector muy determinante para la inversión en nuestro país. Me refiero en ese caso al royalty minero. Entonces, y las reglas del juego del debate constitucional, si bien los inversionistas extranjeros, ¿verdad?, y también los locales miran con mejores ojos el escenario para la economía chilena después del rechazo a la propuesta constitucional, bueno, todavía vamos a tener un 2023 con altos niveles de incertidumbre y donde, como digo, aparte de estar debatiendo la Constitución, vamos a estar debatiendo reformas como la tributaria, como la reforma de pensiones. Y eso, de alguna manera, paraliza la toma de decisiones hasta no tener los inversionistas claridad respecto de cuál va a ser el Germán, escenario, respecto de las variables fundamentales. Sí, ¿cuándo sientes tú que va a ser el momento más bajo de nuestra economía en todo este proceso? ¿Cuándo sientes tú que va a ser el momento que toquemos piso? En este escenario, digo. Claro. A ver, yo, digamos, a partir del cuarto trimestre, a partir ya del IMASEC de septiembre, se esperan cifras negativas. Recordemos que para agosto se esperaba, sí. Agosto no fue negativo finalmente. Pero fue un cero. Fue un cero, efectivamente. Claro. Sí, y la economía viene desacelerándose de manera sostenida, así tampoco efectivamente es una cifra para celebrar. Se espera que ahora vengan cifras negativas, pero yo tengo la idea, ¿verdad?, que cuando se empieza a deteriorar con más claridad el mercado laboral,
va a haber mucho mayor percepción de que la economía se está contrayendo. O sea, digamos, uno puede decir, ¿verdad?, a partir de los datos que hemos tenido, caídas mensuales del IMACEC, pero todavía eso no se percibe. Lo que quiero decir es que de aquí en adelante, ¿verdad?, septiembre, los últimos meses de este año y los primeros meses del próximo año, vamos a empezar a ver cifras de IMACEC negativas y deterioro de los indicadores del mercado laboral. Hasta ahora lo que pasa con el mercado laboral es que el empleo, la creación de empleo está estancada y las ofertas, ¿verdad?, los avisos laborales están cayendo. Pero, ¿cuándo vamos a empezar a ver un aumento de la tasa de desocupación? A partir del segundo trimestre del próximo año, con mayor claridad. En los meses de verano, típicamente, el comercio, la agricultura generan empleos, ¿verdad? Y eso nos va a mantener todavía con creación de empleo, pero a mí me preocupa lo que ocurre a partir de marzo del próximo año especialmente, donde vamos a tener cifras negativas de IMACEC junto con aumento del desempleo. Y creo que esa combinación es una combinación, digamos, bastante negativa y ojalá que no se dé con inflación alta, ojalá que efectivamente la inflación empiece a ceder como se espera. Sí, ¿desde cuándo? Claro, estaba pensando justamente en ello. Sería con un cóctel que quizás, no sé, habría que remontarse a finales de los 80 para mezclar lamentablemente escenario recesivo con pérdidas de puestos de trabajo, con el escenario que tú planteas en el mercado laboral y con una inflación alta había que retroceder por lo menos 40 años, ¿no? Claro, en otro orden de magnitud, efectivamente. Claro, sí, pero para que se mezclen esos tres factores, a eso mencionan, más que la magnitud. De todas maneras, y a ver, pero digamos, si uno confía en las proyecciones del Banco Central, ese mismo enfriamiento de la economía que estamos viendo, ¿verdad?, y que vamos a seguir viendo, debiera permitir que la inflación baje. Y si eso ocurre, ¿verdad?, el escenario sería algo más similar al 2009, que igual fue un escenario bien negativo. ¿En el IPOM de diciembre quizás, Germán, vamos a tener la claridad mayor respecto a esto? O sea, el Banco Central ya nos ha dado algunas pistas. En el IPOM de septiembre se proyectaban 4 trimestres al menos de caída de la actividad económica, el tercero, el cuarto de este año, los 2 primeros del próximo. El Banco Central no hace proyecciones del mercado laboral, pero básicamente lo que sabemos es que cuando la economía se contrae, disminuye la creación de empleo y eso aumenta la tasa de desocupación. Y por lo tanto, ese escenario debiera ratificarse efectivamente en el IPOM de diciembre. Me refiero al escenario de contracción económica el próximo año. Y bueno, tenemos algunas señales, ¿verdad?, que apuntan en esa dirección. Esta semana conocimos, por ejemplo, los datos de la encuesta de crédito bancario. El crédito se está contrayendo, es típicamente un indicador anticipado del ciclo. Hemos visto algunas cifras de IMACEC bien negativas, vemos como también el mercado inmobiliario está frenando su dinamismo, y por lo tanto tenemos un conjunto de antecedentes que permiten proyectar un escenario como ese para el próximo año. Germán González, coordinador del área macroeconómica de Clape SUSET, agradecemos este espacio con Mirada Económica, Canal 24 Horas. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien. Chao, chao. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía aquí en Mirada Económica. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que le vaya bien. Chao, chao. Mirada Económica.